Mi hija se rió cuando le regalé unas joyas viejas que eran mías. No tenía idea de que valían $500,000. Yo la vi venderlas en una subasta por solo $40. Nada más sonreí, y cambié mi testamento. Mamá, ¿esto es de verdad?, dijo Emily, burlándose mientras entrecerraba los ojos. Sostenía la cajita de terciopelo como si le fuera a ensuciar las manos. ¿Qué onda con esto? ¿Lo sacaste de la basura? ¿Es una joya chafa de cuando fuiste empleada doméstica? Se rió fuerte. Su esposo hizo un ruido burlón y su hijo adolescente solo movió la cabeza, queriendo ocultar la risa mientras tomaba su refresco. Yo me quedé ahí parada, con la mano extendida todavía. Ella tenía la caja abierta en la palma. El collar colgaba sin vida, bajo las luces. Una parte de mí, la más vieja, se rompió, pero no lo mostré. Era el cumpleaños 35 de Emily. La casa estaba llena, amigos, suegros, compañeros del trabajo, hasta su maestra de pilates. Pero yo era solo su mamá, la callada de la esquina, la que trajo una caja vieja en vez de una bolsa de marca. Digo, está lindo, ¿no?, continuó Emily, dándole golpecitos al collar con su uña perfectamente arreglada. Tiene como un estilo vintage, medio trágico. Tal vez me lo ponga en Halloween, y se rió otra vez. Yo no dije nada, solo sonreí, como he aprendido a hacerlo con los años. Esa sonrisa que te ayuda a no desmoronarte por dentro. Pasó la cajita por la mesa como si fuera una broma. Una señora se sorprendió. Deberías llevarlo a valorar. ¿Quién quita y era de un pirata? Otra dijo, no es por ofender, pero huele a viejo. Y alguien más agregó, ¿siempre te regala antigüedades tu mamá? Si supieran, ese collar lo he tenido 53 años. Siempre guardado en una bolsita de terciopelo al fondo de mi tocador, detrás de mis pañuelos bien doblados. No lo abría desde 1986. Pero aún recordaba cómo pesaba, y recordaba el día en que lo recibí, el día en que sentí que alguien me veía, que por fin yo importaba, antes de que él se fuera. No pensaba dárselo ese día, pero algo dentro de mí, no sé, tal vez fue una corazonada, pensé que ya era el momento, que Emily, ahora como mamá, entendería lo que es pasar algo importante de una generación a otra, pero no, ella solo vio una cadena oxidada. Mínimo la hubieras limpiado, se burló, y tiró la caja sobre la mesa como si nada. Aún así, no dije ni una palabra. Su esposo le sirvió otra copa de vino. Yo me senté al otro lado, picando mi ensalada, como siempre, invisible. Después del pastel, me llevó a un lado, cambió su tono, como siempre lo hace cuando no hay nadie más. Ya no traigas porquerías como esa a mi casa, me dijo bajito, pero firme. Me hiciste pasar vergüenza. La miré. Era la misma niña a la que le bajé la fiebre cuando su esposo se olvidó de ir por las medicinas, a la que abracé cuando lloró por su aborto, mientras su suegra no dijo ni una palabra. La misma niña a la que le pagué en secreto su primera renta, porque era muy orgullosa para pedirme ayuda. Lo siento, le susurré. Ella se cruzó de brazos. Siempre dices eso, pero eso no quita el olor que dejaste en el sillón, y luego, con frialdad, me dijo, ya te quedaste mucho. Mamá, esta casa no es tuya. Y aunque creas que ayudas con los niños, la verdad, solo estorbas. Dejas tus cosas por todos lados, se te olvidan las citas, hablas de más cuando están mis amigos, ya estoy cansada. Sus palabras no dolieron fuerte, pero sí se sentían como piedritas, golpeando una tras otra, no paraban. Se acercó más. Hoy es el último día, sí, es mi cumpleaños y quiero que esta casa se sienta como mía, no como un cuarto de hospital para viejitas. Yo solo asentí, despacio, pero ella no terminó ahí. Tienes hasta el viernes, agarra tus cosas. Yo te pago una semana en un motel o algo así, pero después de eso, por favor, ya no regreses. Volteé a ver por encima de su hombro. Mi nieta, su hija, estaba soplando las velitas del pastel, rodeada de sus amiguitas. Los globos flotaban cerca del ventilador del techo. Alguien abrió una botella de champán, risas por todos lados. Volví a mirar a Emily. Tenía los brazos cruzados, no me veía a los ojos. Quise decirle, ¿te acuerdas cuando no tenías nada? Cuando el papá de tu bebé se fue y yo trabajaba de noche solo para poder comprarte la leche, pero no dije nada. Solo sonreí, no por paz, ni por orgullo, ni perdón. Sonreí porque cuando alguien a quien le diste toda tu vida te traiciona, lo único que puedes controlar es cómo te vas, en silencio. Subí las escaleras y empecé a empacar. No era mucho, unos suéteres, mis medicinas para la presión, una foto vieja de mi esposo cuando aún vivía. La bolsita de terciopelo ya no estaba.
No la busqué. Al bajar, pasé por la sala. Emily ya estaba contando la historia. Le decía a sus amigas que su mamá estaba loca, que le había querido regalar un collar embrujado. Me quedé ahí, solo un segundo más, invisible, como siempre. Después abrí la puerta, salí al frío, y me fui. Lo último que escuché fue su voz, alta y clara. Este fue el último cumpleaños en que dejo que esa sanguijuela se acerque. Ya no es bienvenida, nunca. Y lo dijo en serio. Le creí. Era primavera de 1968. El aire todavía olía a guerra, aunque las bombas habían dejado de caer años atrás. Tenía 24 años y trabajaba en un cafecito a las afueras del pueblo. Iban muchos traileros. Eran hombres rudos, de miradas cansadas y risas escandalosas. Una tarde, entró un hombre muy distinto, tranquilo, con zapatos bien limpios y camisa planchada. No pidió café, solo preguntó cómo llegar a la estación de autobuses. Le expliqué el camino y le sonreí. Al día siguiente regresó, y luego otra vez. Se llamaba Thomas. Me dijo que era mecánico, que no tenía familia, que le gustaba cómo le servía el té, sin prisa, con cuidado. 2 meses después nos casamos, en el juzgado, sin invitados, sin pastel, solo un señor con pluma y sello. Rentamos un cuarto arriba de una barbería. A veces olía a crema de afeitar en las sábanas. Me traía flores envueltas en papel periódico. Yo le cocinaba con huesos de pollo y cáscaras de papa. No teníamos casi nada, pero yo creía en nosotros, en ese amor terco, de esos que solo creen los jóvenes, o los que ya han sufrido mucho. Y luego, llegó la guerra. Él no quería ir, pero igual se fue. Por 2 años no supe si estaba vivo o desaparecido. Cuando regresó, sus ojos eran otros, sus manos también. Más calladas, más frías. Nunca me dijo que había visto, y yo nunca le pregunté. Solo me recostaba en su pecho en las noches, escuchando su corazón, solo para sentir que había vuelto. El dinero no alcanzaba, compartíamos un solo abrigo. Hacía vestidos con cortinas viejas, surcí calcetines hasta que ya eran puro hilo. Él tenía 3 trabajos. Yo regresé al restaurante a hacer turnos. Cada moneda que juntábamos, la guardábamos en una lata vieja de galletas, toda oxidada, escondida bajo el piso. Luego, cuando cumplimos 10 años de casados, me dijo que cerrara los ojos. Escuché el clic de una cajita de terciopelo. Cuando los abrí, ahí estaba, un collar, cadena de oro, una esmeralda al centro, delicado, pero bonito, como de las revistas, algo que jamás imaginé tener. ¿De dónde sacaste esto?, le pregunté con las manos temblando. Vendí el coche, me dijo, siempre dijiste que el verde era tu color. Ya no teníamos coche, pero desde ese día me puse ese collar todos los domingos, solo los domingos, solo para ir a misa. Luego lo guardaba con mucho cuidado, en su bolsita. Nunca dejé que se manchara. Lo limpiaba con un trapito suave, le hablaba como si fuera algo sagrado. La gente decía que ese hombre debía quererme muchísimo, y yo les creí. 3 meses después, se fue, así nomás, sin nota, sin maleta, solo dejó el closet vacío y la cuenta con $5. Fui a poner la denuncia, lo esperé en la puerta todas las noches. Pensé que tal vez le había pasado algo, un accidente, que se volvió loco, que lo habían secuestrado, hasta que lo vi, en otro pueblo, con otra mujer. Iban de la mano, se reían igualito que cuando estaba conmigo. Me vio, y no hizo nada, ni un gesto, nada. No lloré ahí, solo me fui, en mi casa, abrí la caja de terciopelo, el collar seguía ahí, entero. Pude haberlo vendido, casi lo hice, pero no pude, porque durante 10 años le di todo, mi juventud, mis hambres, mi silencio. Ese collar era la única prueba de que alguna vez fui elegida. Nunca me lo volví a poner. No después de ese día, pero lo guardé, porque aunque alguien se vaya, su amor, o lo que pensabas que era amor, no desaparece tan fácil. Se queda, como un perfume en un cuarto vacío. Y yo, todavía no estaba lista para abrir la ventana. Pasaron los años. Nació Emily, la crié sola. Nunca le hablé de Thomas, no del verdadero. Ella creció creyendo que su papá murió en la guerra. Así era más fácil. Trabajé, ahorré, cociné, le enseñé a coser, a escribir bien, a caminar con la frente en alto. Se convirtió en todo lo que a mí nunca se me permitió ser, fuerte, directa, moderna. Y pensé que, cuando fuera el momento, le daría el collar, no por la esmeralda, ni por el oro, sino por lo que representaba, por la verdad, que hasta los amores que más duelen, si uno quiere,
pueden dejar algo bonito. Pero cuando le di la cajita, solo vio óxido. No sabía que era lo último que su papá me dio. No sabía que alguna vez valió más que el departamento donde vivíamos. Ni siquiera preguntó, y yo no se lo conté, porque a veces, quedarse callada no es rendirse. A veces el silencio es lo único que puedes dar, en lugar de odio. La habitación del motel olía a cloro y a tristeza. Las cortinas ni cerraban bien, y la máquina de refrescos afuera de mi puerta no dejaba de zumbar. Aún así, había silencio. Y después de 35 años siendo la que todos llamaban cuando necesitaban algo, ese silencio fue, por fin, un descanso. 3 días después de que Emily me echó, vi un folleto en la recepción, una invitación brillante, entre volantes y cupones. Decía, subasta benéfica y brunch, organizado por la Liga de Mujeres del Condado. Y ahí, con letras chiquitas, estaba el nombre de Emily, copresidenta, por supuesto. Casi lo tiré, pero algo me detuvo. Tal vez quería verla, tal vez creí que había cambiado de opinión, o tal vez solo necesitaba estar en un lugar donde la gente se vistiera como si la vida todavía importara. Así que fui, me puse mi mejor abrigo, aunque ya tenía el cierre roto, me senté en un rincón, atrás, donde nadie me viera, nadie me vio, nadie lo hacía ya, de verdad. Había mesas llenas de cosas, floreros de vidrio, bufandas tejidas, cuadros con faroles. Muchas eran cosas que la gente dona cuando no quiere cargar con ellas. Estaba tomando un café frío, cuando la vi. Caja 47, una cajita de terciopelo. Familia, demasiado familiar. Me paré y caminé despacito hacia la mesa. Me dolían las rodillas, por tantas noches en camas de motel y tantos cumpleaños que nadie recordó, pero me movía como si tuviera la mitad de mi edad. Ahí estaba, mi collar, mi collar. La cadena de oro todavía brillaba con las luces, aunque la esmeralda ya se veía más opaca, como si supiera que no pertenecía a ese lugar. Tenía una etiqueta pegada al lado que decía, collar vintage de fantasía, precio inicial, $10. La palabra, disfraz, me dolió más que cualquier cosa, más que la risa de Emily. Tomé la caja con las 2 manos, toqué el broche con los dedos. Sí, ahí seguía el rayón chiquito cerca del gancho, y las letras grabadas atrás. Thomas Williams, lo grabó antes de irse. Volteé a ver alrededor. Emily no estaba en la mesa, estaba al otro lado del salón, riéndose con la esposa del alcalde. Esa señora traía perlas que sé bien que no se compró ella. La voz de Emily se escuchaba por encima de todos, firme, tranquila, como si ese siempre hubiera sido su lugar. Yo me quedé ahí, con la caja en las manos. Entonces el señor de la subasta tocó la campana. Caja 47, dijo, precioso collar antiguo. Ideal para Navidad o fiestas de disfraces. No dije nada, no grité, no hice nada. Me volví a sentar y me quedé mirando. Alguien dijo, $10. Después otro, 12. 15, luego silencio. ¿Nadie más? Una señora cerca del frente, con un saco lila y el cabello pintado, levantó la mano. $40. Vendido. Vi cómo se llevaban mi collar. Lo metieron en una bolsita de plástico, como si fuera cualquier cosa en una venta de garaje. La señora se veía muy feliz. Seguro pensó que era una ganga. Emily ni me volteó a ver. No me reconoció. O sí, y simplemente no le importó. Me fui antes del brunch. Afuera, el sol brillaba demasiado. El piso quemaba a través de mis zapatos. Caminé 2 cuadras, y entonces me dejé llorar. No un llanto escandaloso. No, lloré bajito, poquito, como cuando una tubería vieja empieza a gotear. Me senté en una banquita y dejé que salieran las lágrimas. No era por el dinero, nunca fue por eso, era por los recuerdos, porque ese collar era lo único que me quedaba de mi pasado, el único pedazo de amor que me quedó de un hombre que, aunque hizo muchas cosas mal, una vez me vio como si yo fuera lo más valioso del mundo. Emily no lo sabía, nunca preguntó, y tampoco le importó. Pensé en correr detrás de la señora del saco lila, ofrecerle el doble, el triple, pero, ¿y luego qué? ¿Recuperar el collar y esconderlo en un cajón como un secreto triste? Hay cosas que, cuando se venden, ya no deben regresar. En vez de eso, volví al motel, me senté en la orilla de la cama, abrí mi bolsa y saqué el sobre que tenía bien escondido. Era el papel del avalúo, el que guardé desde 1985. Estaba firmado por un joyero de la avenida Lexington, en Manhattan. Valor estimado, $500,000, $500,000. Lo doblé con mucho cuidado y lo guardé de nuevo en la mesita de noche. Luego me quedé viendo el techo y susurré, me vendió por $40, y no estoy hablando del collar. Esa noche no dormí,
No por tristeza, esa ya la había llorado. Ni por coraje. Con los años ya me había tragado demasiado de eso. Ya no dolía igual, era algo más frío, más pesado, como esa calma que llega cuando algo dentro de ti se apaga sin hacer ruido. Esperé el amanecer como alguien que espera su sentencia, y cuando la luz por fin se coló por las persianas, me vestí, mismo abrigo, mismos zapatos, caminé hasta la parada y tomé el primer camión de regreso a mi viejo barrio. No fui a casa de Emily, claro, ella se encargó de dejarme bien claro que ya no era bienvenida. Fui a un lugar más viejo, la casa donde viví después de que Thomas se fue seguía ahí, chiquita, con el techo medio caído, como hombros cansados. La había rentado hace muchos años, pero el cuartito de atrás, el que le decíamos el lavadero, todavía lo usaba para guardar cosas. Debajo de una maceta seguía la llave, cubierta de polvo, nadie la había tocado en años. Dentro olía a telarañas y a silencio viejo. Caminé hasta la esquina, me agaché junto al ropero de madera y quité una tablita floja del piso. Ahí estaba, la cajita de lata contrafuego, envuelta en una bufanda roja ya deslavada. Mis manos no temblaban. Ya no. Dentro había unos papeles de nacimiento, una carta que Thomas mandó desde el extranjero, nunca la abrí, y un sobre viejito, amarillento, con letras negras bien gruesas. Decía, tasación. Lo abrí, ahí estaba, Lexington Avenue, Nueva York, 1985. Una joyería llamada Goldberg and Stein. El papel decía, artículo, collar de oro con esmeralda al centro. Valor estimado, 500,000 pesos. Lo leí 2 veces, luego una tercera, $500,000. Ese papel, durante años, no me dijo mucho. Nunca quise vender el collar, nunca fue por el dinero, era lo que representaba. El último gesto de cariño de un hombre antes de desaparecer. 10 años de amor guardados en una piedra verde. Me acordé del día que llevé el collar a la joyería. Estaba en la ciudad porque se había muerto un primo. De repente, se me ocurrió entrar a esa tienda. Llevaba el collar envuelto en papel de seda, en la bolsa. Solo quería saber si era de verdad. El señor detrás del mostrador lo vio y se le abrieron los ojos. Señora, me dijo, esto es de museo. Solo la esmeralda ya vale una fortuna. ¿No ha pensado en asegurarla?, me preguntó. Yo me reí, apenas si podíamos asegurar el coche. Me ofreció comprarlo en ese momento. Le dije que no. Insistió con una cifra que ni entendí bien en ese momento, pero me fui de ahí con el collar y el papel. Lo guardé en un lugar donde nadie me lo pudiera quitar, ni a mi recuerdo. Y ahora, que el collar ya no estaba, el recuerdo se sentía como un peso. Me senté en el piso de cemento, con el papel en la mano. Emily nunca me preguntó por ese collar, ni una vez. Nunca quiso saber de dónde venía, qué historia tenía. Solo vio algo viejo, descolorido, con olor a pasado, y no al tipo de pasado que a ella le gustaba. Pero yo sí sabía lo que costó, no solo en dinero, costó años de dignidad, de esperas, de perdones que él no se merecía, todo para criar a una hija sin odio en su corazón. Y ahora, ella lo cambió por unas risas en un desayuno y una oferta de $40 de una señora con un saco lila. No perdió un collar, perdió la historia, perdió lo último que su madre trató de compartirle. Volví a doblar el papel, esta vez más firme, con más cuidado. Algo se encendió en mí, no era coraje, no era venganza, era claridad. Nunca fue por las joyas, era por sentir que valía la pena, que mi vida, mis sacrificios, mi silencio, mi amor, significaban algo para la única persona a la que le di todo, y ahora ya tenía mi respuesta. Ella no quería saber la historia, así que decidí escribirle otro final. Hubo un tiempo en que juré que nunca sería como mi mamá, no porque fuera mala, no lo era, ni porque nos fallara, nunca lo hizo, pero al final, se fue en silencio, olvidada por los mismos hijos a los que les dio todo, y yo pensé, yo no voy a terminar así. Mi mamá, Ruth, era una mujer sencilla, tenía los tobillos anchos, una voz suave, y las manos llenas de grietas, como porcelana vieja, por tantos años de lavar trastes, coser ropa y cargar hijos que casi nunca se lo agradecieron. Crió a 5 en una casa con solo 2 cuartos y sin baño adentro, hacía sopas con huesos, nos vestía con ropa usada, y nos daba besos en la frente como si fuéramos lo más importante en el mundo, pero no la vimos, de verdad, no la vimos. Recuerdo la primera vez que la vi llorar, yo tenía como 12, mi hermano Paul se había ido furioso, gritando que ella era muy mandona, que sus reglas eran de la prehistoria. Ella se quedó sentada en la mesa, callada,
con las manos apretadas, y de pronto, una lágrima se le resbaló por la mejilla, solo una. En ese momento no lo entendí, pero ahora sí. Con los años, todos nos fuimos alejando, no de golpe, sino poquito a poquito, como si se te escurriera arena entre los dedos. Primero mi hermana, que se casó y se fue a otro estado, luego mis hermanos, que solo venían cuando necesitaban dinero, comida o que alguien les cuidara a los niños. Yo la visitaba, pero no tanto como debería. Para cuando tenía más de 70, vivía sola, calentando sopas de lata, esperando que sonara un teléfono que casi nunca sonaba. Una vez fui a verla con Emily, que todavía estaba chiquita. Mi mamá la abrazó, con esa ternura suya de siempre, pero Emily se me colgó del brazo, escondió la cara. No conocía a esa señora arrugada, con el cabello ralo y la espalda encorvada. No quiso saber quién era. Mi mamá fingió no notarlo. Esa noche, ya con Emily dormida en el coche, mi mamá me dijo, lo vas a entender un día, cuando des todo y te vuelvas invisible. Yo no quería entender, no quería pensar que eso me podría pasar, pero aquí estoy, años después, viendo su reflejo, no en un espejo, sino en mi vida, sola, apartada, no por crueldad, sino por ese desprecio callado, como cuando arrancas papel tapiz viejo sin pensar en lo que había detrás. Me acuerdo cuando limpié su casa después de que murió. Debajo de su cama tenía una cajita llena de tarjetas que le habíamos dado, de cumpleaños, del Día de las Madres, notitas que escribimos cuando éramos niños. Cada una estaba envuelta en papel de seda, como si fuera un tesoro. Tiré casi todas. Estaba cansada, triste, con prisa, y ahora, daría lo que fuera por volver a tener esas tarjetas, por ver lo que ella veía en nuestros dibujitos, calcomanías, poemas simples, por sentir lo que ella sentía acostada sola, abrazando esos recuerdos de papel como si fueran abrigo. Le prometí en su tumba que yo no iba a terminar así, que no me iba a convertir en una mujer que lo dio todo, y se quedó con las manos vacías. Y sin embargo, ahí estaba yo, con la voz de Emily repitiéndose en mi cabeza. Te quedaste más tiempo del que debías, mamá, ya estorbas, no eres bienvenida nunca más. Y ahí estaba yo, convertida justo en lo que más temía. Pero a diferencia de mi mamá, yo todavía tenía algo que ella ya no tenía, tiempo, y opciones. Podía quedarme en ese cuarto de motel, dejar que mi historia acabara como la de ella, tranquila pero triste, sin que nadie se diera cuenta, o podía hacer lo que nadie se imaginaba que haría. Hazlo, me dije, deja de darle tanto a quienes solo saben quitar, deja de ser esa mujer que solo existe en recibos y papeles del hospital. Volví a ver el sobre, la tasación, mi prueba, la muestra de que una vez le importé a alguien, aunque ese alguien me haya fallado. Pensé en mi mamá, y en voz baja, le dije, valías más de lo que supieron ver. Entonces me levanté, era hora de hacer lo que ella nunca se atrevió, no por coraje, por dignidad. Siempre he creído que cuando alguien te muestra quién es, hay que creerle desde la primera vez, pero con Emily, siempre encontraba una excusa. Me decía que estaba cansada, que tenía mucho trabajo, que el estrés la tenía mal. Me convencía de que algún día me iba a mirar de verdad, que iba a recordar quién le enseñó a caminar, quién se desvelaba con ella cuando era bebé, quién le cosió a mano su vestido de graduación porque no teníamos para la tienda cara. Pero las excusas no cambian la verdad, y la verdad era simple, Emily ya no me quería, ni en su casa, ni en su vida, ni en su futuro. Así que decidí dejar de regalarle mi pasado. 2 días después de encontrar la tasación, tomé el sobre y caminé hasta la esquina de Pine con Jefferson, al edificio de ladrillo beige con ventanas esmeriladas y letras doradas que decían, Langston y Pierce Planeación Patrimonial y Derecho para Adultos Mayores. La recepcionista era una chava de voz suave que se llamaba Mercy. Me vio llegar y como que se sorprendió al ver a alguien de mi edad sin bastón y sin cita. Quisiera revisar mi testamento, le dije, dejando el sobre con cuidado sobre el mostrador. Parpadeó y respondió, claro, un momento. Me llevó a un cuartito con luz cálida y un olor suave a pino. Había una caja de pañuelos en la mesa, cosa que agradecí, no porque fuera a llorar, sino porque sentía que debía hacerlo. El señor Langston era más joven de lo que imaginé, tendría unos 45, con las sienes medio canosas y una mirada tranquila. Me saludó con un apretón de manos que no se sintió condescendiente, eso ya le ganó puntos. Estuve revisando sus documentos anteriores, me dijo después de platicar un poco. Su hija, Emily, figura como única beneficiaria. ¿Sigue siendo así? Lo fue, pero le dije que ya no. No preguntó por qué, buen hombre. Quiero quitar su nombre de todo,
Todo lo que tengo, la casa, los ahorros, lo que queda de mi pensión, quiero que todo eso se le pase a otra persona. ¿Y quién sería?, me preguntó el señor Langston, con voz tranquila. Metí la mano en mi bolsa y saqué una foto. Era una mujer de unos 30 y tantos, de cabello oscuro, recogido en un chongo. Sonreía mientras me ofrecía una charola con té, junto a mi sillón de lectura. Se llama María. Ha sido mi cuidadora por 5 años. Estuvo conmigo cuando me caí y no podía levantarme. Cuando me dio neumonía y nadie vino a verme. Cuando lloré en las noches pensando que había fallado como mamá. Ella nunca pidió más dinero. Nunca me juzgó por quedarme callada. Solo, se quedó. El señor Langston asintió y empezó a tomar notas. ¿María ya sabe de esto? No, le dije, y no quiero decirle hasta que ya no esté. Respiré profundo. Quiero que se quede con la casa, el seguro, las joyas que aún tengo, y quiero que sepa que alguien sí la vio, que alguien sí valoró lo que hizo por mí. Pasamos las siguientes 2 horas revisando papeles. Me explicó todo, cada cláusula, cada situación. ¿Qué pasa si María muere antes que usted? ¿Y si Emily intenta pelear el testamento? Lo va a hacer, le dije sin alterarme. Se va a enojar. ¿Quieres dejar una carta explicando por qué tomaste esta decisión? Me quedé pensando un momento, luego asentí. Me pasó una pluma y escribí: a quien corresponda. Esta decisión no fue rápida ni por coraje. Es el resultado de años de silencio, de descuido, y de un último acto que me mostró la verdad. El amor no se mide por la sangre, se mide por la presencia, por el respeto, por cómo alguien abraza tu historia sin burlarse de ella. Mi hija Emily no es mala persona, pero ya no me ve como persona, me ve como una carga. María sí me vio, por eso le dejo todo, porque me dio algo que nadie más me dio, dignidad en mis últimos años. Esto no es venganza, es reconocimiento. Ruth Ann Williams. Cuando le di la carta al señor Langston, la leyó en silencio, la metió en una carpeta y la guardó con llave en un cajón. Listo, me dijo, esta semana se archiva todo, a menos que cambies de idea. No voy a cambiar, respondí. Afuera, el sol brillaba pero no calentaba. El viento atravesaba mi abrigo como si fueran agujas, pero no sentí frío. Me sentía completa, no feliz, no vengada, solo, en paz. Esa noche, ya en el motel, le preparé a María una taza de té, justo como ella siempre me lo hacía, con una rodajita de limón y un poco de miel. Ella no sabía lo que había hecho, no necesitaba saberlo, solo sonrió. Tomó su taza y se sentó conmigo en el sillón viejo y hundido. Te ves distinta hoy, me dijo. Lo estoy, le susurré, por fin hice algo por mí. Me dio una palmadita en la mano, no dijo nada más, y en ese momento supe que había hecho lo correcto. A veces la familia no es con quien compartes la sangre, es con quien está contigo cuando todo se va al carajo. Llevaba semanas sin ver a Emily, no me llamaba, no me escribía, y yo tampoco la busqué. No porque quisiera castigarla, sino porque por fin entendí algo que muchas mamás no quieren aceptar, a veces. El hijo que criaste no es la persona que esperabas. Pero cerrar un capítulo no es un regalo que te da alguien más, es algo que te das tú misma. Así que le marqué, contestó al segundo timbrazo. Hola, soy yo, le dije tranquila, quiero invitarte a cenar, tú y yo nada más. Hubo una pausa. ¿Por qué? Porque creo que necesitamos hablar. Otra pausa. Está bien, dijo al fin. Nos quedamos de ver en un restaurancito italiano, de esos en la orilla de la ciudad, con manteles rojos a cuadros y velas que huelen a canela. Lo elegí porque era tranquilo, sin recuerdos, sin historia. Emily llegó con una gabardina beige y el pelo recogido. Se veía hermosa, pero cansada y distante. No me abrazó, solo se sentó frente a mí, con los brazos cruzados y el celular boca abajo junto a ella. Solo tengo 1 hora, dijo. Es suficiente, le contesté. Pedimos. Ella pidió una ensalada sin aderezo. Yo pedí lasaña. Comimos en silencio un rato. El sonido de los cubiertos fue lo único que se escuchó. Luego saqué un sobre cerrado y lo puse sobre la mesa. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Algo que tienes que leer. Lo abrió despacio. Dentro estaba una copia de mi testamento, ya actualizado. Su nombre ya no estaba. Lo había cambiado. Emily leyó el documento y luego me vio de nuevo. ¿Esto es una broma? No, le dije, tomando un sorbo de agua, no lo es. ¿Le vas a dejar todo a María? No respondí, ella parpadeó.
sorprendida. Es tu enfermera. Mamá, no es de la familia. La miré directo a los ojos. Me trató como si lo fuera. Se recargó en el respaldo de la silla, alzando la voz. ¿Me estás castigando por un maldito collar? Negué con la cabeza. No, Emily, solo estoy reconociendo lo que me demostraste ese día. ¿Quién eres tú, y quién he sido yo para ti? Eso es ridículo, dijo, molesta. Fue un error. ¿Yo no sabía? Nunca preguntaste, la interrumpí. Nunca quisiste saber. Vendiste algo que era lo único que me quedaba de amor y recuerdos de una vida antes de ti. Te burlaste de eso, te reíste, y lo tiraste como si no valiera nada. Abrió la boca para decir algo, pero no salió nada, luego la cerró. Soy tu madre, dije, con la voz quebrada, pero ese día, tú me vendiste. Hice una pausa, después dije lo que había practicado frente al espejo muchas veces. Por $40. Me miró, con las manos temblando. ¿No quise hacerte daño? Pero si lo hiciste, dije bajito, cada palabra, cada cosa que hiciste, lo dijiste en serio. Dijiste que ya no me querías, que era una carga, y lo sentías de verdad. Se cubrió la boca con la mano, se le salieron las lágrimas. Mamá, ¿no sabía que te dolería tanto? Asentí. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo siempre supe lo que te dolía. Me pasé la vida tratando de protegerte. Una lágrima le cayó por la mejilla, no se la limpió. Cometí errores, susurró. Lo sé, le dije, yo también. Nos quedamos ahí sentadas un buen rato, sin gritos, sin escándalos, solo la verdad. Después de un rato, habló otra vez. ¿Es demasiado tarde para arreglar esto? Tomé su mano por encima de la mesa, la sostuve suave. No vine a pedir disculpas, Emily. Vine solo para que lo supieras, eso es todo. Emily bajó la mirada, sin decir nada. El mesero trajo la cuenta, yo la pagué. Al levantarnos para irnos, le puse otro sobre en la mano. Era una foto, el collar que me habían quitado hace muchos años, el que llevaba puesto en nuestro 10º aniversario. Ojalá algún día entiendas lo que significaba, le dije. Ella asintió, con los labios temblorosos. No la abracé, no le dije adiós. Simplemente salí al frío de la noche, bien abrigada, y por primera vez en años, no volteé atrás. Los últimos años de mi vida no fueron de lujos, pero fueron míos. Me fui a vivir a una residencia tranquila. Mi casita estaba en las afueras, chiquita, con enredaderas en las paredes y pajaritos que llegaban cada mañana a mi ventana. Yo misma la escogí, nadie me obligó, nadie me sacó de mi casa como si estorbara. Empaqué mis cosas con calma y me fui con dignidad. María me visitaba cada semana, me traía flores frescas, cremita para las manos, y novelas de misterio que leíamos juntas por las noches. A veces traía a su sobrina, una niña que se sentaba en la alfombra y nos hacía dibujos. Era sencillo, bonito, humano. No esperaba morir tan pronto. Por fin había empezado a vivir sin preocuparme por lo que los demás pensaran, sin cargar con expectativas, pero una parte de mí aún se aferraba, no por enojo, ni por culpa, sino por eso que solo una madre entiende, la esperanza, esa necia e indestructible esperanza que se queda aunque ya haya soltado. Por eso escribí una carta, no un testamento, sino una despedida. Mi querida Emily, si estás leyendo esto, es porque ya me fui, no llores por mí, viví lo suficiente para entenderme, y eso es algo que no todas pueden decir. Tú no eres la villana de mi historia, eres simplemente el capítulo que hubiera querido leer diferente. Hubo momentos donde vi tu luz, cuando eras niña y te reías, cuando te acurrucabas conmigo en las noches de lluvia. Me aferré a esos momentos, tal vez demasiado. Sé que no querías herirme así, pero querer o no querer no cambia el daño. Ojalá un día tengas el valor de mirar dentro de ti, no para culparte, sino para entender. Y si un día encuentras el collar, si alguna vez lo vuelves a tener en tus manos, guárdalo, no por el oro, ni por la esmeralda, ni por lo que vale. Guárdalo como recuerdo de lo que alguna vez tuviste, y lo que elegiste dejar ir. El amor no se borra, pero sí recuerda. Mamá, le dejé esa carta al señor Langston, con instrucciones claras, entrégasela cuando ya no esté, pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Una tarde, justo después del atardecer, escuché alboroto en la entrada de la residencia, voces fuertes, la recepcionista tratando de calmar a alguien. Y luego, se oyeron pasos con tacones finos, de esos caros, golpeando el piso con fuerza, acercándose a mi cuarto.
Emily entró de golpe. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido, en sus manos temblorosas. Traía una cajita de terciopelo. Lo encontré, jadeó. Encontré a la señora que lo había comprado en la subasta. Le pagué $1.000.000 para recuperarlo. Se arrodilló frente a mí, ofreciéndome la caja como si fuera un regalo sagrado. Es tuyo otra vez. Podemos empezar de nuevo. Mamá, por favor. Miré la caja, y luego la miré a ella. No lo tomé. En vez de eso, abrí la cajita con cuidado y vi lo que había dentro. Era el collar equivocado. Era una copia, una imitación. La esmeralda era de vidrio, pesaba diferente. El broche era de esos baratitos. Pero lo que más me dolió fue que ella creyera que el dinero podía arreglar todo lo que había roto con su desprecio. Nunca buscó entender lo que significaba, solo pensó en cuánto valía. Cerré la caja y se la regresé. Este no es, le dije bajito. Pero, pagué, dijo ella. Lo sé, pero lo que tienes en tus manos es puro vidrio, igual que tu disculpa. Se quedó sin moverse, yo hablé tranquila, pero firme. Sigue sin entender, Emily, nunca se trató del dinero, se trataba del recuerdo, del gesto, del amor con el que se dio. Eso no se recupera, no se puede copiar la dignidad. Empezó a llorar, no como niña, sino como una mujer que, por fin, se dio cuenta de que había construido su vida sobre cosas que no importaban de verdad. No la abracé, solo me levanté, caminé hacia la ventana y me quedé viendo a los pajaritos saltar de rama en rama, libres, tranquilos, felices. Detrás de mí, ella dijo bajito, perdón, mamá. Asentí con la cabeza una sola vez. Y le dije las últimas palabras que le dije en mi vida, yo también. Se fue, nunca más la volví a ver. Pero en esa residencia encontré otra familia, mujeres con historias parecidas a la mía, hombres que todavía recordaban cosas que sus hijos jamás les preguntaron, amigos que no se fijaban en lo que tenías, sino en quién eras. Leíamos, nos reíamos, a veces llorábamos, y sanábamos. Y cuando llegó mi último día, tomé la mano de María, y sonreí. Porque aunque la dignidad no se puede llevar cuando uno se va, sí se puede dejar como prueba de que viviste con ella, y yo lo hice. Si alguna vez te han hecho a un lado, si te han ignorado, o si te han dicho que ya estás muy grande para importar, recuerda esto. Tu silencio vale, siempre ha valido. Aunque te volteen los ojos. Aunque se vayan a la mitad de lo que estás diciendo. Aunque digan que solo estás exagerando, o peor, que ya estás vieja. Ellos creen que guardar silencio es rendirse, que si no gritas, no peleas o no te defiendes, es porque no vales. Pero ahí está la verdad, el silencio es donde nace la fuerza. El silencio es donde vuelves a vivir cada momento, cada insulto, cada sacrificio, cada traición que perdonaste sin recibir ni una disculpa. Ahí recuerdas todas las comidas que hiciste y nadie agradeció, los cumpleaños que olvidaron, las veces que hablaron de ti como si no estuvieras ahí. Y aún así, no gritaste, solo recordaste. Porque eso hacemos las mujeres como nosotras, recordamos. No para dañar, no para cobrar venganza, sino para entender. Y un día, cuando ya no podamos cargarlo solas, hablaremos. Por eso existe este canal. Historias de la abuela verdadera es un espacio para la mujer más callada del lugar. Para la que siempre dijeron que era muy sensible, muy blanda, muy lenta. Una carga. Pero no lo somos. Somos memoria. Y la memoria, querida, es poder. Esto es para cada mamá que fue reemplazada. Para cada esposa que fue hecha a un lado. Para cada abuelita que se quedó sola en la misma casa que ayudó a construir. Es para todas esas mujeres que nunca pidieron venganza, solo querían que las vieran, que las escucharan, que las valoraran. Si alguna vez te sentaste solita en una fiesta y nadie te peló, si alguna vez diste todo de ti y aún así te dijeron que eras demasiado, si alguna vez aguantaste la respiración solo para no causar problemas, entonces este lugar es para ti. Aquí no contamos cuentos de hadas. Contamos historias reales, duras, a veces tristes, a veces sin final feliz, pero siempre verdaderas. Son historias de traiciones, de sacrificios, de justicia que llegó con el tiempo. Historias que se susurraron por años y que hoy, por fin, se dicen en voz alta. Porque cuando una abuela habla con el corazón, el mundo escucha. Así que, si estás lista para oír las verdades que el mundo quiso enterrar, si estás lista para recordar a esas mujeres que nunca olvidaron nada, súmate a Historias Verdaderas de la Abuela. Que nuestro silencio sea nuestra fuerza.
porque nuestras historias no han terminado, y nosotras, tampoco.